Sánchez. Ricardo, y una personalidad destacada de la cultura y de la literatura argentina. Sí, señor. Ya vino alguna vez a la Feria del Libro, ahora retorna, no solo como el gran escritor que es, sino además como el director de la Biblioteca Nacional. Estamos a punto de dialogar, de empezar la charla con Juan Sasturain, a quien saludamos y le agradecemos este breve paso por aquí. No queríamos dejar de tener su palabra y algún detalle de esta visita. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la recepción. ¿Cómo va? Bien, bien. Preguntándonos en principio, para ingresar a la charla, remitirlo casi a la niñez. ¿Qué fue primero, el fútbol o la historieta? Supongo que simultáneas, ¿eh? Esas dos vinieron juntas. Cuando éramos los pibes de los años 50, teníamos esas dos cosas y las consumíamos en la vereda. ¿Era jugador? ¿Tenía pretensiones de jugador ya entonces? Como todo. Como todos, ¿no? Como todos. Era una vocación, casi podríamos decir, silvestre, natural. Claro. Y la lectura de historietas también, porque la historieta era el lugar de la aventura, era el lugar, el espacio de la imaginación. Así que bueno, éramos carne de kiosco y carne de potrero, ¿no? De campito. Es cierto, ¿no? En algún sentido, los dos son lugares para la imaginación, el fútbol también. Exactamente, es eso lo que nos gusta del juego. El juego es lo que nos gusta, más allá de todos los avatares de las instituciones futboleras, del negocio, etcétera, etcétera. El juego sigue siendo una maravilla, ¿no? ¿Y cuándo la decisión de escribir? ¿Tempranamente? ¿Impulsado por la historieta? ¿Cómo fue? Impulsado por la lectura, Ricardo. Uno escribe porque ha leído, no hay ningún otro misterio. En algún momento intentás hacer algo parecido a aquello que te ha sojugado, te ha subyugado leyendo, ¿no? Y mi caso no es demasiado diferente al de cualquier escritor, ¿no? Uno depende de qué hayas leído, ¿no? Pero proviene de allí. Y en mi caso fue exactamente así, ¿no? Algún buen profe de literatura en el secundario, el descubrimiento de alguna posibilidad de expresarse de esa manera, y así vino, pero vino acompañado de la lectura fue separada. Esa cosa que parece natural como expresión de una lógica, se escribe quien ha leído, parece que a veces en este tiempo se ha cortado esa necesaria ligazón, como que alguien pretende escribir sin haber leído antes. ¿Esa es una percepción mía o le parece que sucede? Es probable, ha proliferado. Una cosa es escribir, otra cosa es publicar, ¿no? Lo que ha sucedido probablemente en los últimos tiempos, saludablemente, ¿no? Es que el acceso a la publicación es mucho más fácil que en otras coyunturas, que en otras épocas, porque la tecnología gráfica permite hacer libros con mucha facilidad. Y así que han proliferado los escritores, cada vez más editoriales, pero no se han sumado la misma cantidad de lectores. Entonces se produce un fenómeno que es novedoso, que es la existencia de una altísima cantidad de narradores, de poetas, que editan sus propios libros o se editan entre sí en pequeñas editoriales, lo cual es absolutamente saludable, claro, ¿no? Pero es absolutamente novedoso también. En la historia de nuestra cultura es un fenómeno nuevo, y que tiene que ver con todos los cambios que conocemos, ¿no? Claro. ¿Y será posible empardar esa proliferación con la existencia de lectores hacia adelante? Es que sucede lo mismo. Pensar lo que ha sucedido con el teatro, con la poesía, ¿no? Se han ido convirtiendo, por lo menos el teatro, digamos, entre comillas, más no comercial, y la poesía en sí, se han ido convirtiendo paulatinamente en circuitos cerrados, ¿no? En el cual los poetas, los que leen poesía son los poetas, y los que van al teatro son en general gente vinculada con el teatro.
Eso no quiere decir que sea ese circuito más o menos cerrado, sea estéril, al contrario, no lo es. Pero sí tiene características también muy propias de estos tiempos, ¿no? Cuando realmente la masividad pasa por otros soportes, pasa por las pantallas en general, no por el papel, ¿no? Juan, buenos días. Quería preguntarle, en la apertura de la Feria del Libro en Buenos Aires, Guillermo Sacomano dio un discurso disruptivo sobre el auspicio de la industria editorial, básicamente. ¿En qué medida coincide con ese discurso o se diferencia? No, creo que Guillermo, todas las cosas que dijo Guillermo son verdades, ¿no? Son absolutas verdades. Después esta apreciación en cuanto a los datos, en cuanto a las circunstancias, después están los matices que puede dar la personalidad de él, ¿no es cierto?, del cual somos amigos y no necesariamente coincidimos en los gestos, ¿no? Pero no coincido totalmente en el diagnóstico y en la caracterización que hizo de los factores de la industria cultural de Guillermo Sacomano. Y participa de ella, claro. No lo dijo como si fuera un outsider, alguien que está fuera del sistema. No. Guillermo participa dentro de él, no es alguien que ni se automargina ni es marginado, sino que participa de él y puede, por lo tanto, hablar en términos, puede pensar la cuerda, digamos, hablando en términos físicos. Es imposible no preguntarle por la actividad de la biblioteca. ¿Cómo está eso? ¿La Biblio? Sí. No sabe, de muy buena salud. En fin, es una institución extraordinaria la biblioteca, lo cual es ajeno a mi condición de director ocasional, ¿no? Es un orgullo y una responsabilidad muy grande y un placer estar en esa institución, una de las más viejas de la patria, ¿no? Claro. Y por último, vine a hablar de Filloy, de alguien que es tan entrañable para nuestros recuerdos del andar cotidiano en la ciudad y también desde el punto de vista literario. ¿Siempre le ha gustado? Soy como todos, no puedo presumir de ser un gran descubridor de Filloy. Como todo el mundo, he sido víctima de su estrategia, ¿no? He sido víctima de su arte de diferir, ¿no? Yo estaba pensando cuál era el concepto básico, ¿no? ¿Qué hizo Filloy? Filloy lo que hizo fue diferir, ¿no? Diferir en el sentido de postergar el hecho de la escritura con la lectura para los demás y diferir en el sentido de ser diferente, ¿no? Apostó para ese lado, ¿no? Lo cual es una opción única, absolutamente única y no extrapolable a otros autores, ¿no? Es un caso extraordinario de Filloy. Es un gusto recibirlo y seguramente vamos a tener el gusto de compartir esta tarde ese momento en la feria. Así que bienvenido y gracias por esta charlita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Esperemos estar a la altura del maestro Filloy y poder conversar un poquitito. No soy un experto, pero bueno, soy un lector. Básicamente, como tal voy a hablar, como lector. Abrazo, gracias. Bueno, un lujazo en la mañana hablar con Juan Sasturain, además un hombre que llevó los libros a la pantalla de la televisión abierta con un entrañable programa que ojalá algún día vuelva, algún día vuelva. Bueno, ¿a qué hora es la charla de Sasturain? Usted va a estar presentando. La de Sasturain a las 20:30 en el Galpón Blanco. En el Galpón Blanco. Después de la inauguración oficial con la presencia de autoridades, la participación de Sasturain hablando de Filloy. Gracias, Ricardo. Hasta mañana. Auspició al periodista Ricardo Sánchez